Historia del Cristianismo 2, Unidad 4, Video 1. Vamos a hablar un poco en la disciplina Historia del Cristianismo 2 de lo que nosotros conocemos como misioneros modernos. O sea, esos misioneros protestantes se van a ganar el mundo a partir del siglo XIX, siglo XX, iniciando en el siglo XVIII. Siglo XIX y XX. Es importante que estamos hablando de misiones evangélicas o protestantes, porque en el siglo XVI, XVII y XVIII tuvimos ya la actividad de un proceso misionero católico bastante fuerte, muy organizado, que fue promovido especialmente por los imperios portugueses y españoles. Eh, Conocemos la historia de América y sabemos cómo eso sucede, la llegada de los portugueses, la llegada de los españoles, y junto con los portugueses y españoles vinieron muchos misioneros, tanto que la población, para actuar en la población, entre la población nativa, cuanto a los indios y los inmigrantes, a través del patronato, que era una forma de delegar al Estado algunas acciones que eran de la Iglesia, con el foco centrado en las órdenes religiosas como Compañías de Jesús en Portugal y también los dominicanos en España. Teníamos otras instituciones actuando, pero estas eran las más importantes en el contexto general de las misiones católicas de los siglos XVI y XVII. Y también entendiendo que cuando hablamos de misiones evangélicas, no estamos hablando de procesos migratorios. Hubo persecuciones, eh, pero hubo un movimiento migratorio bastante grande en el siglo XVII y XVIII. Pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de acciones misioneras. Y que eso va a suceder en la medida en que la reforma se consolida. Siglo XVIII, siglo XIX, vas a encontrar esas acciones misioneras sistematizadas, justamente porque cuando la reforma se está consolidando, existe espacio para esos movimientos misioneros sucedan. Uno de los más importantes, considerado padre de las misiones modernas, es William Carey. Vemos aquí que él actúa entre el final del siglo XIX y el XVIII, inicio del XIX. Se convirtió en 1976. En 1779 se une a un grupo disidente de anglicanos que luego viene a ser parte de aquello que conocemos como la Iglesia Bautista. Aquí usted ya percibe ese movimiento de formación de denominaciones dentro de la Iglesia protestante, que ya lo vimos en clases anteriores. Al final del siglo XVIII, parte en misión para India. Es uno de los primeros misioneros que actúa en la India. En India va a enfrentar muchas dificultades en lo referente a las castas, que es muy fuerte hasta hoy en India y algo a ser enfrentado por los cristianos. Incluso hoy, la autoinmolación de viudas también es criticado hasta por poblaciones de la India. El infanticidio es otro tema. Crianza, niños siendo muertos por cuestiones religiosas. Es un conflicto muy grande. En su trabajo misionero tradujo la Biblia para 5 idiomas y parte de la Biblia para más de 20 idiomas. Es interesante que cuando se habla en misión, hablar en la cuestión del idioma. Los jesuitas, por ejemplo, los jesuitas aprendieron el idioma indígena o los idiomas indígenas para predicar en esos idiomas. Hasta hoy, cuando tenemos acciones misioneras, una de las más grandes dificultades es la traducción de la Biblia para las lenguas originarias. Fundó una facultad
para pastores y misioneros. Y aquí tenemos el contexto de la India. En ese contexto que rodea el Océano Índico, tenemos Arabia, Etiopía, y la India está muy bien localizada. Tenemos una diversidad religiosa muy grande para que percibas la dificultad de ser misionero en la India. Si es difícil hoy, imagínate en la época de los primeros misioneros. 2,3% de la población son cristianos. Estos son datos de 2011. Por tanto, 2,3% de la población es cristiana. La gran mayoría es hindú. Percibe el gran campo misionero en la India. Aún hay mucho para hacer en esta región. Siguiendo este camino, tenemos a James Hudson Taylor, ya en el siglo XIX. Nace en Yorkshire en una familia metodista, pero a pesar de estar en una familia metodista, él tiene su conversión, según su testimonio, en 1849 y recibe un llamado misionero y optó por aprender el mandarín a partir de una versión traducida del Evangelio de Lucas. Aquí tenemos un poco de la historia de este misionero que con 21 años se asocia a la Sociedad de Evangelización China y parte para China para su trabajo de evangelización. Hablamos de India, ahora estamos hablando de China. En 1856 comienza a trabajar y se casa. En 1858 también en China. Su novia era hija de misioneros y trabajaba en escuelas junto a niñas. Y en 1859 él asume la dirección de la misión hospitalar de Londres en Ningpo, pues la iglesia actuaba en esta ciudad. Fundó una organización misionera para la China y tuvo la oportunidad de predicar en varias formas particulares de la lengua china. Hablamos aquí un poco sobre esto y su importancia para las acciones misioneras. Tenemos también un número en relación al cristianismo en China. Tenemos un 1,89% de protestantes y 0,49% católicos. Percibes con esto que la gran mayoría del pueblo chino están vinculados a dioses ancestrales. Tenemos el hinduismo, el taoísmo, el islamismo, una mezcla bastante grande de religiosidad. La gran mayoría está vinculada al culto doméstico y a sus ancestrales. Aquí tenemos una oportunidad para misiones. Siempre decimos que el cristiano tiene que ser misionero o tener esa perspectiva, aunque no reciba el llamado específico misionero. Tenemos que tener esa perspectiva de la misión. Somos llamados a predicar a todas las criaturas. Somos llamados a eso. Y aunque los misioneros están para cumplir ese papel, nosotros, aunque no seamos misioneros, tenemos que comprender la importancia del trabajo misionero. Tenemos aquí a Adoniram Hudson, al final del siglo XVIII, pero que va a trabajar efectivamente en el siglo XIX con acciones misioneras. Es un congregacionalista que más tarde se vuelve bautista. Traduce la Biblia para el birmanés y otras lenguas. Note aquí que estamos hablando de las religiones, de la región de Myanmar, donde fue misionero, donde Adoniram Hudson actuó. En la época se llamaba Birmania, hoy es Myanmar. Birmania de aquel tiempo es hoy Myanmar. 5% de la población es protestante, 2% católica y 80% budista. Estamos, pues, hablando de misioneros que no fueron a lugares donde había un campo propicio para el cristianismo.
ellos van a regiones donde su acción fue pionera y difícil, y incluso hoy lo es. Si lo es hoy, imagínense en aquellos tiempos. He aquí la importancia de estas acciones misioneras en esta región. Estamos hablando de India, Myanmar, China. Estamos hablando de una región donde predominan otras religiones, pero es importante la actuación misionera, la importancia de apoyar y entender que es algo fundamental. Aunque no seamos nosotros los que iremos a ir, pero hay personas que van a hacer ese trabajo y que necesitan de nuestro apoyo aún hoy. Hasta la próxima.